Muchas gracias, Muchas hermanos. gracias, Dios los hermanos. bendiga grandemente. Bueno, pues como lo dijo mi hermano, el tema de esta noche es el perdón. Podemos ver a lo largo de las escrituras de la Biblia diferentes personajes que sufrieron injusticias, hombres piadosos, temerosos de Dios, que tuvieron que pasar por pruebas muy fuertes. Y vamos a empezar leyendo algunos de los personajes del Antiguo Testamento. Uno de ellos es José. Todos sabemos que él fue vendido por sus hermanos. Todos sabemos que sufrió rechazo por parte de sus hermanos, pero vamos a ver qué nos dicen las escrituras en el libro del Génesis, capítulo 37, del versículo 12 al 36. Dice la bendita palabra: apacentaban sus hermanos las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Él le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y los halló, un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó el hombre diciendo: ¿qué buscas? Y él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y el hombre respondió: ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando lo vieron de lejos, antes que se acercase a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo, y echémoslo en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él para librarlo de sus manos y volverlo a su padre. Y aconteció que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, y la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, alzando los ojos, vieron una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces dijo Judá a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José de la cisterna y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto, y Rubén volvió a la cisterna y no lo halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el muchacho no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, mira si es la túnica de tu hijo o no. Y él la conoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna bestia feroz lo devoró, ciertamente le ha despedazado a José.
Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarle. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y su padre le lloró. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Podemos observar, hermanos, que pues para José fue una injusticia, porque él era un hombre que estaba consagrado al Señor, era un hombre temeroso de Dios, que amaba al Señor. Entonces, pues el Señor le hablaba a José a través de los sueños. Entonces, pues José cometió el error de compartir su alegría y lo que el Señor le decía, y sus hermanos pues se llenaron de envidia, se llenaron de rencor, de arrogancia, de soberbia, y atentaron contra la vida de su hermano. Y podemos leer a través de estos versículos pues todo lo que aconteció. Pero por encima de todo eso, José perdona. Lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 15 al 21. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: y viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdonéis ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te hicieron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les dijo José, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Y vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Versículo 21. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Podemos ver la enseñanza de José, que pues José no endureció el corazón, sino que José entendió que el Señor había usado a sus hermanos para ponerlo en la posición que el Señor quería. Entonces, podemos ver también, por otro lado, al rey David. Primera de Samuel 18-17. Sabemos que Samuel, perdón, sabemos que el profeta Samuel ungió a David. El Señor lo escogió. Él fue el segundo rey en Israel. Sabemos que el primer rey fue Saúl, pero Saúl endureció su corazón, Saúl desobedeció al Señor. La palabra de Dios nos dice que el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Entonces el profeta Samuel unge a David. Sabemos que era un pastor de ovejas. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la bendita palabra. En 1 Samuel 18-17. Y dijo Saúl a David, he aquí a Mereab, mi hija mayor, yo te la daré por mujer, solamente sea valiente y haz guerra de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que la mano de los filisteos sea contra él. Podemos observar que Saúl se envaneció, Saúl se llenó de odio, de envidia hacia David,
Él no sabía que Dios le había ungido por medio del profeta Samuel, que lo había escogido, pero el Señor usó a Saúl para preparar a David para la batalla, para las guerras, para formar parte del ejército del pueblo de Israel y poder combatir contra diferentes pueblos como los filisteos, etcétera. Pero sí, Saúl se dio cuenta que tenía más victorias David que él, entonces él a toda costa buscaba matarlo, buscaba hacerle daño. Vamos a seguir leyendo qué es lo que dice las escrituras, hermanos. Dice, y habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David, diciendo, Saúl mi padre te busca para matarte. Por tanto, ahora cuídate por la mañana y estate en lugar seguro y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues puso su vida en su mano y mató a Filisteo, y Jehová dio una gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y oyó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Versículo 8. Y volvió a haber guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran derrota y huyeron de delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl y estaba sentado en su casa y tenía su lanza en su mano y David estaba tocando la lira. Versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y se escapó aquella noche. Podemos ver que tristemente Saúl pues se volvió un instrumento del enemigo porque endureció su corazón. Él buscaba matar a David porque él pensaba que el reino era de él. Y hermanos, sabemos que todo fue creado por Dios y para Dios, todo le pertenece a Él. La palabra de Dios dice, mía es la tierra, el mundo, su plenitud y todo lo que en Él habita. Entonces nada nos pertenece, hermanos. El Señor nos ha prestado algunas cosas por un tiempo y a veces nosotros nos afanamos o nos desviamos del camino que el Señor nos ha marcado. Se nos olvida que todo le pertenece a Él. Entonces, en este caso, pues el rey Saúl se obsesionó y se alejó, se apartó de los caminos del Señor. Entonces sabemos que el Señor mira de lejos al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces, David era una persona humilde, David era una persona que se complacía en hacer la voluntad del Señor, que ponía al Señor en primer lugar. Entonces, por eso halló gracia delante de los ojos del Señor. Y sabemos que el rey David reinó por muchos años en Jerusalén y sabemos el final de Saúl, ¿no? Que Saúl, el Señor lo entregó en manos de los filisteos, después cometió el pecado de visitar a la bruja, ¿no? A la bruja de Enón,
eh, y pues supuestamente le hicieron creer que había hablado con el espíritu de Samuel, pero no fue así. Sabemos que pues con quien estaba hablando era con demonios. Entonces, el espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y podemos ver también en, en otra historia, creo que todos la conocemos, la historia de nuestro Señor Jesucristo, en Marcos 15:15 al 24. Sabemos que el Señor fue crucificado, fue abofeteado, fue escupido, fue crucificado por amor a nosotros. Dice la bendita palabra en Marcos 15:15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle. O sea, podemos ver que el Señor fue golpeado, fue escupido, fue abofeteado, fue humillado, se le puso una corona de espinas, pero el Señor soportó. El Señor soportó por amor al Padre, por amor a nosotros. El Señor sabía perfectamente a lo que Él venía. Él sabía cuál era la voluntad del Padre para la humanidad. Entonces, pues el Señor se hizo pecado por nosotros. El Señor fue el sacrificio. Y sigue diciendo la palabra. Entonces los soldados le llevaron dentro del patio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte y le vistieron de púrpura y le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le quitaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y que le llevase la cruz. Y le llevaron al lugar del Gólgota, que se traduce lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes ellos para ver qué se llevaría cada uno. Entonces, pues podemos ver las injusticias que se cometieron, y como esas hubo muchísimas, amados hermanos, pero el Señor les perdona. Vamos a ver la respuesta del Señor en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Podemos ver que el Señor, en su amor, Él intercede por estas almas y le pide al Padre que les perdone porque ellos no saben lo que hacen. Podemos ver que el Señor sabe que la lucha no es contra carne ni sangre, como lo dice el libro de Efesios 6:12, sino que la lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad de las regiones celestes. O sea, la lucha no es con las personas, amados hermanos, la lucha es espiritual. Esto lo tenemos que comprender, porque tristemente una persona que no está llena del Espíritu Santo, entonces está llena de espíritus inmundos, como lo podemos ver en las Escrituras con el endemoniado Garadeno. El Señor expulsó una legión de demonios de esa persona. Pero seguimos avanzando en las Escrituras. Podemos ver al, el primer mártir, ¿no? Esteban. Vamos al libro de Hechos 7, del 50
al 60. ¿No hizo Dios el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay? Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora sois entregadores y matadores? ¿Qué recibisteis la ley por disposición de ángeles y no les guardasteis? Y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Podemos ver que en esa época, pues el judaísmo, los fariseos, los escribas, los saduceos, pues como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, que lo crucificaron, pues así pasó también con el primer mártir, que es Esteban. Podemos ver a lo largo de las escrituras cómo lo apedrearon y todavía él pide por ellos y le pide al Padre que no les tome en cuenta el pecado que han hecho contra él. O sea, todavía está intercediendo. ¿Qué podemos encontrar aquí, hermanos? El primer factor que podemos observar, pues es el amor de Dios. El amor de Dios, el amor que ellos profesaban a Dios y el amor que ellos tenían hacia las almas. Podemos aprender que ellos amaban a las almas como Dios ama a las almas. En Juan 3:16 dice la bendita palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando se refiere de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a las almas. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, volvemos a observar que todos estaban conscientes de que la lucha no era con las personas, sino la lucha era por los demonios que las personas dejaron entrar a sus cuerpos. Podemos leer en 1 Corintios 13:4 al 8, que nos habla del amor, precisamente. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acaban y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará. Bueno, podemos ver las características del amor. Ágape, que es el amor de Dios y que es el amor que el Señor nos manda a guardar en nuestros corazones. Sí, el Señor nos dice que tenemos que
que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el mal con el bien. Y a veces eso nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta trabajo perdonar a quien nos hace daño. El perdonar, hermanos, no es una opción. El perdonar es un mandato, es una orden del Señor. Lo podemos ver en Mateo 6:14 al 15. Mateo 6:14 al 15, donde la bendita palabra de Dios nos dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es, es un tema muy profundo, hermanos, muy delicado. El Señor nos ordena, nos manda a perdonar. Nos dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. El Señor murió en la cruz, fue crucificado por el perdón de nuestras faltas y pecados. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si el Señor ya nos perdonó, nosotros tenemos que obedecer. El perdón, hermanos, tiene que ser como el arrepentimiento, tiene que ser verdadero. No podemos decir que perdonamos y nuestros hechos o nuestros frutos reflejen lo contrario, hermanos. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Pero sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en Mateo 18:21. Mateo 18:21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no tenía de qué pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, su, sie- su- llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te he perdonado. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, y hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Podemos ver en esta escritura, hermanos, el peligro de no perdonar. Aquí podemos ver que el verdugo, pues, podemos ver que el rey es Dios. Él nos perdonó la deuda. Él mandó a su Hijo unigénito para morir por el perdón de nuestras faltas y pecados, de toda la humanidad. Sabemos que la salvación es un regalo inmerecido. La salvación está disponible para todo aquel que cree en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Dice la bendita palabra de Dios que en Marcos 15, Marcos 16:16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, aquí el rey representa a Dios. Él perdonó nuestras faltas y pecados, y el verdugo, pues, representa al enemigo, a Satanás. Si nosotros no perdonamos, el Señor no nos perdona y nos entrega al verdugo. Y el verdugo nos mete a la cárcel. Entonces estamos hablando de una cárcel espiritual, hermanos. Por eso el rey David le decía al Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda yo alabarte. Ese es el riesgo de no perdonar. Dice en Lucas 23:34, Lucas 23:34, donde Jesús intercede y pide al Padre por quienes le crucificaron. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándolo suertes. Podemos seguir avanzando en las escrituras en el libro de Proverbios 17:9, donde dice la bendita palabra de nuestro Dios, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Perdonar te libera de la esclavitud, del rencor. Podemos ver un ejemplo que muchas veces yo uso esto como ejemplo, amados hermanos. Cuando nosotros no perdonamos, es como si tomáramos veneno y esperáramos a que el efecto de ese veneno le hiciera malestar a la persona que nos hizo daño. La persona sigue con su vida como si nada, y el que se está envenenando y el que está siendo destruido por ese veneno es la persona que no perdona. Entonces, tenemos que entender que debemos de perdonar porque es una orden. Si no perdonamos, pues después vienen las enfermedades, como lo podemos ver, ¿no? Las enfermedades de diabetes, las enfermedades de cáncer, y hay infinidad de enfermedades que son producidas pues por el rencor, por el odio, ¿no? Por una raíz de amargura que brotó en el corazón. Esa raíz se convierte en rencor, ese rencor se convierte en resentimiento, ese resentimiento se convierte en odio y ese odio se convierte en venganza. Entonces, por eso dice la bendita palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no deis lugar al diablo. Pero seguimos avanzando en las escrituras. En la enseñanza del trigo y de la cizaña, hermanos, si nosotros analizamos esa enseñanza, sabemos que el trigo, el Señor se refiere a los verdaderos hijos de Dios, y sabemos que la cizaña se refiere a los hijos de Satanás. Entonces, el Señor permite que crezcan juntos el trigo y la cizaña en el campo. El campo es el mundo. Bueno, están creciendo al parejo el bien y el mal, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Sabemos que ellos hacen injusticias, sabemos que ellos hacen lo que a su padre le agrada, que es hacer el mal, que es servir de piedra de tropiezo a los hijos de Dios, que es maldecir, que es hacer todo lo que desagrada al Señor. Entonces, muchas veces nosotros a lo largo de la vida vamos pasando por injusticias y por injusticias y por injusticias y por injusticias, pero el Señor es claro en su palabra.
llegará el tiempo de la siega. Entonces va a ser arrancada la cizaña y va a ser echada al fuego. Y los hijos de Dios vamos a resplandecer como la aurora. Así lo dice la bendita palabra de nuestro Dios. No podemos permitir que brote una raíz de amargura en nuestros corazones por todas las injusticias que nos hagan. La palabra de Dios es clara y nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Dice el Señor, no sean vencidos de lo malo, sino venzan el mal con el bien. Pero seguimos avanzando. Dice la bendita palabra, el perdonar es un acto de amor y compasión y misericordia hacia los demás. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos son así, porque no han conocido a Dios. Yo les voy a contar una anécdota personal, hermanos. Hubo dos personas que a mí me causaron mucho daño en su momento. Entonces yo me llené de coraje, de rencor, y yo busqué la forma de hacerles daño a esas personas físicamente. Y para mi vergüenza yo les puedo decir, pues que les hice la vida imposible por un tiempo, hasta que el Señor me confronta y me dice, ellos son así porque no me conocen, no saben lo que hacen, pero tú sí me conoces y yo te mando a que los perdones. Y me dice, ¿quién tiene mayor condenación? ¿Ellos que no me conocen y no saben lo que hacen? ¿O tú que sí me conoces y estás haciendo lo que a mí no me agrada? Entonces ahí yo entendí y yo decidí perdonar. Y cuando yo perdoné, el Señor me hizo libre de la esclavitud, de ese coraje, de ese rencor. Para mí fue una injusticia, pero el Señor lo usó para que yo cumpliera con el propósito del Señor aquí en la tierra. Usó esas personas para acercarme más a los caminos del Señor. Ahora yo puedo ver esas personas y yo bendigo a esas personas en el nombre de Jesucristo. Yo oro por esas personas. Sí, yo siento misericordia, yo siento compasión por esas personas. Y yo se lo dije al Señor, Señor, si es tu voluntad y tú me lo permites, yo quiero hablarles de ti a esas personas, porque esas personas sufrieron mucho, esas personas llevaron una infancia muy difícil, a como todos hemos sufrido de diferentes maneras, unos más, otros menos. A veces se nos olvida ser agradecidos porque hay personas que están en peores circunstancias que nosotros, hay personas que nacen huérfanas, hay personas que nacen en, los abandonan en un basurero, hay personas que son maltratadas, que son violadas, que crecen, que nacen sin alguna extremidad de su cuerpo y son personas de bien. Entonces, a nosotros se nos olvida ser agradecidos con el Señor. Todo el tiempo nos pasa como el pueblo de Israel, que nos estamos quejando y quejando y quejando y quejando cuando estamos pasando por un desierto, pero se nos olvida ser agradecidos con el Señor, amados hermanos. Pero seguimos avanzando. Mateo 5:46 al 48. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, porque si amáis a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es parte del amor a nuestros enemigos. Todos pasamos por diferentes pruebas, pero a veces no pasamos la prueba, valga la redundancia. Se nos presentan diferentes personas en nuestra vida
está siendo probada nuestra fe, estamos pasando por un proceso, estamos pasando por una tribulación y no pasamos esa prueba. ¿Por qué? Porque a veces nos enfriamos, el amor se enfría, ¿no? Podemos ver en los personajes que mencionamos, José, David, nuestro Señor Jesucristo, Esteban, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos reflejaban los frutos del Espíritu Santo. Entonces, lo que vence es el amor, amados hermanos. El amor vence al odio. Por eso el Señor nos dio esa arma, el amor. Dice, no sean vencidos de lo malo, sino venzan el mal con el bien. Si te encuentras a una persona que te hizo daño, sedienta, dale de beber, dice la palabra. Si tiene hambre, dale de comer. Entonces tenemos que entender cuáles son, cuál es la voluntad de nuestro Padre, y a veces nosotros no entendemos cuáles son los designios del Señor, pero sabemos que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Y seguimos avanzando en Hebreos 12:15, donde dice la bendita palabra de nuestro Dios. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí podemos darnos cuenta, hermanos, que si nosotros permitimos que brote una raíz de amargura, pues muchos pueden ser contaminados, muchos pueden ser, en otra versión dice, muchos pueden ser envenenados, porque es un veneno y sabemos que ese veneno viene de parte del enemigo. Eso no viene de parte del Señor. El Señor viene palabras de vida, palabras de vida eterna, palabras de amor, y el Señor nos manda a perdonar por eso, porque Él no quiere que nosotros seamos envenenados y envenenemos a muchos con ese veneno. Pero seguimos avanzando, hermanos. En Mateo 5:38 al 44, Mateo 5:38 al 44, el Señor nos manda amar a nuestros enemigos. Mateo 5:38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera pleitear contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espada. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Dice, hermanos, yo les voy a contar algo muy personal. En la familia, en mi familia, mis familiares por parte de mi papá, pues no la mayoría, pero sí un número significativo, pues tenemos el mismo trabajo. Nosotros nos dedicamos a las grúas, a arrastrar vehículos. Entonces, pues hay una competencia desleal, hay mucha envidia, mucha avaricia, mucha ambición, mucho amor por el dinero en estos familiares. Entonces, pues muchos hacen trampa, muchos sobornan a las autoridades, y eso es algo que se cumple en lo que está escrito en las Escrituras. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el Señor me ha permitido entender a lo largo de los años que me ha permitido estar dentro de la congregación, eh, de qué le sirve al hombre ganar el mundo
si pierde lo más valioso, que es su alma. Pero yo en otro tiempo, hermanos, me comportaba de esa manera. Yo peleaba con ellos, digamos, yo por defender lo que por derecho le correspondía a mi papá, porque él también pues era hijo de mi abuelo. Este, pues yo peleaba con ellos, hermanos. Incluso yo llegué a golpear a algunos de sus trabajadores y ahora entiendo que pues todo eso no le agrada al Señor y entendí que todo le pertenece al Señor, que todo fue creado por Él y para Él. Entonces yo le dije, Señor, tú me permitiste trabajar 30 años la carretera, todo te pertenece a ti, yo te agradezco por el tiempo que me permitiste trabajar ese trabajo en la cartera, pero si es tu voluntad dárselo a otra persona, Señor, todo te pertenece a ti, Señor. Yo te pido que me quites el amor por el dinero y me mandes hambre de tu bendita palabra y de obedecer tu palabra. Entonces, así va uno creciendo, hermanos, en la fe, va creciendo en la obediencia al Señor y el Señor nos va haciendo notar que somos peregrinos, que somos extranjeros, que nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos, que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo, venimos a cumplir con la voluntad del Padre, venimos a poner en alto su nombre y sabemos cuál es nuestro destino, que es llegar a la presencia de nuestro Padre celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el Señor, no os afanéis por nada, porque el Señor tiene cuidado de nosotros y el Señor tiene todo bajo control. Dice la palabra de nuestro Dios que ni una hoja de un árbol se mueve, sino es por la voluntad de Dios. A veces pensamos nosotros que le va mejor al impío que a nosotros, pero recordemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Podemos poner, por ejemplo, Lázaro el rico. Sabemos que el rico recibió sus riquezas aquí en la tierra y sabemos que Lázaro recibió y él cultivó sus riquezas en el cielo. Entonces, cuando ellos mueren, pues el rico se va a un lugar de tormento, al Hades, donde su alma está siendo atormentada y sabemos que Lázaro se va al seno de Abraham. Entonces, el rico le dice a Abraham que él quiere estar donde está Lázaro y le dice que no, porque no hay comunicación de donde está él a donde está Lázaro. Y le dice que él recibió sus riquezas en la tierra y Lázaro las recibió en el cielo. Y él se está gozando en la presencia de nuestro Dios. Entonces, podemos ahí es donde entendemos que el Señor nos manda a formar riquezas en el cielo y no nos manda a formar riquezas en la tierra. Tenemos que ser agradecidos con lo que el Señor nos ha prestado por un tiempo, que es lo necesario, es lo que necesitamos para que nosotros podamos cumplir con el propósito al cual el Señor nos envió a esta tierra. El Señor no nos mandó a ser eternos aquí en la tierra, hermanos. Sabemos que este mundo va a ser destruido por fuego. El Señor nos mandó a formar riquezas en el cielo y fuimos creados para la eternidad. Pero sigamos avanzando, hermanos. En Santiago 4:17, nos dice la bendita palabra de nuestro Dios, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas veces nosotros pues nos decimos ser hijos de Dios, nos decimos ser cristianos, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer el bien a nuestro prójimo o a quien nos hizo daño, a veces endurecemos nuestro corazón y no lo hacemos. Estamos peleando los unos con los otros. Cuando el Señor nos manda a amarnos los unos a los otros, hacemos lo contrario. El Señor nos manda a orar los unos por los otros y a veces nos estamos maldiciendo los unos a los otros. Y eso es algo que entristece el corazón del Padre.
¿Por qué? Porque el Señor nos manda amarnos. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Bueno, el perdón, hermanos, como se los dije hace un momento, el perdón debe de ser como el arrepentimiento. Tiene que ser verdadero, hermanos. El apóstol dijo, Señor, líbrame de mentirme a mí mismo, sálvame de mí mismo. Si decimos que perdonamos y no es verdad, nos estamos engañando a nosotros mismos. El Señor conoce las intenciones del corazón, el Señor conoce los pensamientos más profundos, a Él no lo podemos engañar. Y por último, hermanos, ¿acaso el siervo es mayor que su señor? Es una pregunta. Si el Señor nos perdonó, debemos de obedecer y perdonar. Esto ha sido el estudio de hoy, hermanos. Espero que haya sido de bendición, de edificación, que podamos ser oidores y hacedores de la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga grandemente, hermanos.